Hola, buenas, bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy estamos aquí para hablar del primer rey de los carlistas, Carlos María Isidro de Borbón. Como veréis en el canal, hay un vídeo anterior donde se hizo un resumen de la dinastía carlista y también un poco del ideal del carlismo, y prometí que iba a hacer un vídeo de cada uno de los reyes, entre comillas, o de los pretendientes carlistas, y vamos a empezar hoy por uno de los más famosos, porque yo creo que el más famoso de los pretendientes carlistas es Carlos María Isidro, seguido de su nieto Carlos VII, el duque de Madrid. El resto están un poco ahí en el olvido y no son muy conocidos y desde luego no han sido para nada explicados. Porque una cosa que hay que tener muy clara con el carlismo y con la historiografía carlista es que hay que tener cuidado, porque normalmente no se cumple, digamos, la regla de la neutralidad, que es una regla que rara vez se cumple en la historia también. Pero sí, quien escribe una biografía de estos pretendientes o escribe un libro sobre el carlismo, es carlista, lo que hace es crear hagiografías. Yo he leído verdaderas hagiografías de estos personajes que parecen, pues ya digo, enviados de Dios, porque no tienen sombras, no cometen nada malo, no se profundiza tampoco en la psicología del personaje, por lo menos para intentar comprender esa psicología, esa psique que se mueve dentro del personaje y que le hace hacer pues todo lo que, por ejemplo, lo que Carlos María hizo, o sea, el por qué, qué pasaba ahí dentro de él y sobre todo también en lo que le rodeaba, que es muy importante. No entran mucho. Y luego está la parte contraria. Quien abomina del carlismo, o por lo menos no se siente partidario del carlismo, y escribe sobre ello, pues lo minimiza, lo lleva a un extremo de opacidad y tampoco se le da mucha importancia. Entonces yo creo que hay que encontrar un punto medio para hablar de esta dinastía legitimista al trono español, que aún perdura, y localizar al personaje en su tiempo, en su sociedad y en la gente que le rodea. La vida de Carlos María yo creo que se puede dividir en 4 partes. La primera, de 1788, que es cuando nace, a 1820. Luego, de 1820 a 1833, que es cuando él empieza a erigirse como el verdadero, o el potencial, mejor dicho, heredero de su hermano, y cuando empieza a crearse esa idiosincrasia alrededor suyo y empieza a tener ese conglomerado de seguidores a su alrededor. Luego otra de 1833 a 1845, que es cuando se desarrolla la primera guerra carlista, y luego él termina confinado en Francia hasta que cede en 1845 sus derechos dinásticos en su hijo mayor, el conde de Montemolín. Y la última parte, que es de 1845 a 1855, que es cuando él fallece, que se convierte en el rey padre de los carlistas, vive entre el norte de Italia, Austria, una parte de esa Mitteleuropa habsbúrgica, y se relaciona mucho con las dinastías legitimistas o estas dinastías más defensoras del absolutismo monárquico, o con un corte más clásico del poder monárquico y de la monarquía. Pues como digo, la primera parte iría de 1788, cuando él nace, a 1820. Él cuando nace es todavía hijo de los príncipes de Asturias, porque estaba su abuelo, Carlos III, vivo como rey. Él recibe su nombre en honor a su abuelo, que es su padrino, pero su abuelo estaba ya a punto de fallecer. Fue el último nieto que Carlos III conoció, porque, ya digo, al poquito de él nacer fallece su abuelo y sus padres, los príncipes de Asturias, el príncipe Carlos Antonio y la princesa María Luisa, se convierten en Carlos IV y María Luisa de Parma. Y claro, él no puede nacer en un peor momento,
igual que sus padres, no pueden subir al trono en un peor momento porque estamos ya a las puertas de la terrible Revolución Francesa de 1789, que terminó con Luis XVI y María Antonieta guillotinados y con el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. Y por otro lado, aquí en España, un hidalgo que no conocía ni Dios, que es Manuel Godoy, que lo habían conocido Carlos IV y María Luisa escasos meses antes del fallecimiento de Carlos III, pues también se aupa en la nueva corte carolina hasta llegar a tener unas cotas de poder que escandalizó a la nobleza y a la aristocracia de aquel momento. Florida Blanca y todos estos estaban escandalizados con el poder que Godoy empezó a tener. Ahora, sucede algo bastante curioso cuando Carlos IV sube al trono. Él era consciente de la línea de sucesión que él tenía. En aquel momento, cuando él sube al trono, solamente tenía dos varones. Fernando, que tendría unos 5 años, que fue jurado príncipe de Asturias en San Jerónimo, y Carlos María, no tenía más. El resto eran mujeres. Entonces, claro, él era consciente de que su línea de sucesión no era fuerte por esos varones, porque habían fallecido varios varones, hijos suyos, en la más tierna infancia, muchas princesas, o bueno, muchas infantas, mejor dicho, también habían fallecido. Entonces él lo que plantea es cambiar la ley de sucesión. Si hasta ese momento lo que había en España era la ley que implantó Felipe V en 1713, en la cual decía que el varón primaba siempre sobre la mujer, y si en la línea principal, es decir, la del rey, no había varones, el varón más cercano de las líneas secundarias, normalmente pues un hermano del rey, era el siguiente en sucesión, y solamente cuando ya no hubiera varones es cuando las mujeres podían llegar al trono. Eso decía esa ley semisálica de Felipe V, que no era una ley sálica, que yo muchas veces leo por ahí que era una ley sálica, no, era una ley semisálica. Entonces lo que plantea Carlos IV es una nueva ley que dentro de la línea principal, es decir, la suya, los varones primen sobre las mujeres, es decir, Fernando y Carlos, aunque son los más pequeños, pasen por delante de Carlota Joaquina, que en aquel momento era ella princesa del Brasil porque estaba casada con el futuro Juan VI de Portugal. Y la infanta María Luisa, que andando el tiempo será reina de Etruria, que eran las mayores, pues que ellas estén por debajo de ellos. Pero que si a Fernando VII y a Carlos María algo les sucedía, las hijas sí que pudieran heredar el trono, es decir, que las mujeres de la línea principal pasaran por delante de los varones de las líneas secundarias. Eso es lo que Carlos IV pretendía hacer. Algo que a todas luces estaba totalmente desaprobado por Gran Bretaña y Francia sobre todo. ¿Por qué? Porque la mortandad infantil era enorme y como a Carlos IV y a María Luisa habían fallecido bastantes hijos, tenían miedo a que Fernando y Carlos fallecieran. Entonces el trono pasaría a Carlota Joaquina, que era heredera consorte al trono de Portugal. Y por lo tanto, en el horizonte quedaba una hipotética unión ibérica que, ya digo, Francia y Gran Bretaña no iban a consentir en ningún momento. Entonces esa ley, aunque se aprobó en Cortes, no fue publicada en ningún momento, por lo tanto no tenía una validez legal porque no se publicó. Eso luego será un gran tema de debate tiempo después, cuando Fernando VII lo que hace es sacar esta ley y aprobarla, sacarla a la palestra para que su hija, la infanta Isabel, futura Isabel II, pueda heredar el trono. Pero eso lo veremos más adelante. Claro, en este primer momento de 1788 a 1820, el protagonismo de Carlos es ninguno, es escaso. Él sí está en la corte y ve pues, la pujanza que tiene Manuel Godoy, ve el desastroso matrimonio de su hermano Fernando
con María Antonia de Nápoles y de Sicilia. Ve también pues cómo toda la propaganda revolucionaria entra a cuentagotas y de forma soterrada a España, pero entra, ve los desastres de las abdicaciones de Bayona y él está con su hermano Fernando encerrado en Valencé. Es decir, todo eso él lo ve como un personaje totalmente secundario, pero lo vive en sus carnes. Por cierto, en el vídeo anterior del resumen que yo hice de los carlistas, hubo un comentario de una señora carlista, según ella, que decía que no, que Carlos no había en ningún momento firmado su renuncia al trono español, ni nada por el estilo, y que cuando Fernando VII es liberado de Valencé y vuelve a España, es Carlos quien le cede la corona porque no quiere tener problemas con Fernando. Nada que ver, pero vamos, nada que ver. Cuando todos los miembros de la familia real en Bayona, menos María Luisa, porque ella era la reina consorte, pero Carlos IV, Fernando VII, Carlos María, Francisco de Paula, la reina de Etruria en aquel momento, María Luisa, y el infante Antonio Pascual firman ante Napoleón su renuncia al trono. Por lo que además de hacer eso, reciben también una pensión y una serie de privilegios. Esas renuncias se conservan en el Archivo General del Palacio Real, en el Archivo Histórico Nacional, en los archivos nacionales franceses y además el monitor oficial o la Gaceta Oficial del Imperio Napoleónico las publicó y se pueden consultar en hemeroteca francesa perfectamente. Y ahí está estampada la firma de Carlos María. Por lo tanto, Carlos María, igual que el resto de la familia real, salvo María Luisa, que era la reina consorte, firmaron sus renuncias. Eso es algo que se puede mostrar por papeles. Así que muchas veces hay que tener cuidado. Ya digo, porque la historiografía carlista, bueno, pues o ha manipulado o ha contado las cosas de una manera que no son. Hay muchos escritores e historiadores carlistas del siglo XIX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, que es cuando empezó a haber más propaganda carlista, que han contado las cosas al revés. Melchor Ferrer, por ejemplo, en sus libros, es que ha llegado incluso a manipular documentos, o sea, no a manipular documentos originales, sino a transcribir en su libro el documento como le ha dado un poco la gana. Entonces, cuando uno lee ese libro y luego se va al archivo a ver esos documentos, se da uno cuenta de que el documento en el libro está totalmente manipulado, con palabras que no son, con cosas inexactas. Pero bueno, eso lo veremos sobre todo en el vídeo dedicado al hijo de Carlos, el conde de Montemolín, donde sí que me he dado cuenta yo, al ver esos documentos originales y luego al ver el libro, que hay cierta manipulación en algunas cosas. Pero como, volviendo al hilo, otra vez, que a veces me disperso mucho, la vida de Carlos en este momento, bueno, pues no tiene un protagonismo fuerte, está totalmente en una escena secundaria. Allí en Valencé, pues bueno, está con su hermano, con su tío Antonio Pascual, cae Napoleón, vuelve Fernando VII al trono, vienen también Carlos María y Antonio Pascual, más tarde vendrá Francisco de Paula en 1817-1818, y cuando están aquí, Fernando y Carlos María, Fernando se plantea volverse a casar. Él se había casado con María Antonia de Nápoles, la cual había fallecido en 1806, había tenido 2 abortos, por lo tanto no tenía descendencia, y de momento el heredero natural de Fernando era Carlos María. Él nunca fue jurado príncipe de Asturias ni nada por el estilo, pero bueno, era el heredero natural al no tener Fernando descendencia. Y al plantearse un matrimonio, bueno, pues empiezan a mirar y es desde el Brasil, donde la familia real portuguesa, los Braganza, estaban allí residiendo, que la hermana de Fernando VII, de Carlos María, Carlota Joaquina, que era todavía princesa del Brasil,
les escribe una carta proponiéndoles en matrimonio a dos de sus hijas, María Isabel y María Francisca, y terminan aceptando. Así que en 1816 Fernando VII se casa con su sobrina, María Isabel de Braganza, y Carlos María se casa con la hermana de esta, sobrina suya también, María Francisca. Y ahí empieza él a tener una vida doméstica con una mujer con la cual encaja bastante bien, porque María Francisca había recibido mucha influencia de su madre, Carlota Joaquina, y tenían un modelo de pensamiento muy legitimista. Por lo tanto, Carlos María y María Francisca encajaron muy bien y formaron una familia pequeña, porque como veremos solamente tuvieron 3 hijos, pero muy unida. Fernando VII tiene con María Isabel una hija, la infanta María Isabel Luisa, que fallece con pocos meses. Luego la reina María Isabel fallece en 1819, embarazada, y lo que tiene, bueno, en el parto, y lo que tiene pues no es un feto muerto, una niña muerta, porque no estaba viva la criatura. Y entonces, claro, yo lo que me planteo aquí es lo siguiente. Bueno, también primero con María Isabel también tiene su toque de leyenda negra. Está esa historia absurda que dicen que María Isabel no estaba muerta y cuando le fueron a hacer la autopsia o la cesárea, mejor dicho, para sacar a la criatura, ella empezó a chillar. No, nada que ver. Nada que ver en absoluto. El parte médico dice que falleció de otra cosa y nada que ver esa cesárea. Ella falleció por obesidad, estaba excesivamente obesa. Pero claro, yo lo que me pregunto aquí es, ¿Carlos María hubiera aceptado a su sobrina, la primera hija de Fernando VII con María Isabel, la infantita María Isabel Luisa, como heredera al trono? Porque en el Archivo Histórico Nacional hay documentación que indica que se estaba preparando la jura de, la hipotética jura en un futuro, de esta niña como princesa de Asturias. Es algo que Fernando ya tenía en mente. Porque si Fernando tenía algo en mente, es que su descendencia tenía que reinar. Y eso lo tenía Fernando muy claro desde el momento que fue proclamado rey en 1808. Entonces eso él lo tenía clarísimo. ¿Carlos sabía esto? Probablemente, porque estaban bastante unidos. Él se hubiera negado a jurar a su sobrina, Braganza, por otro lado, porque la madre de esta sobrina era hermana de su esposa. ¿Se hubiera negado a jurarla como princesa de Asturias? Lo veo difícil. Podrían haber llegado a un pacto de casar a esa niña con un hijo de Carlos María. Pero él, desde luego, creo yo, no hubiera montado luego toda la que montó. Eso desde luego que no. Y ahora empieza ese segundo periodo, de 1820 a 1833, que es, como he dicho al principio del vídeo, donde se forma el ideal carlista. Hay que tener en cuenta que en este periodo se desarrolla de 1820 a 1823 el trienio liberal, cuando se establece la Constitución de Cádiz de 1812 y a Fernando VII lo limita mucho a nivel de poder regio, es decir, a nivel de gobierno. También coincide de 1820 a 1829 su matrimonio con la reina María Josefa de Sajonia, con la cual no tiene hijos, potenciándose también cada vez más el papel de Carlos María como heredero. Y además es cuando se empieza a desarrollar un conglomerado de gente alrededor de Carlos que lo alzan como adalid del legitimismo. Él ya tenía por aquel entonces los 3 hijos. En este periodo, de 1820 a 1833, es cuando ella tiene sus 3 hijos. Carlos Luis, futuro conde de Montemolín, Juan Carlos, futuro conde de Montizón, y Fernando. Entonces, claro, se desarrolla el trienio liberal. Las fuerzas liberales
entran en el reino, se establece un gobierno constitucional bajo la Constitución de 1812 y los absolutistas rodean a la familia real en señal de apoyo, pero hay una parte que se extiende un poco, que se les llaman, o más adelante se les llamará carlistas. Aquí son pues, los puritanos, los ultramontanos, los que tienen un corte más clásico del sentir de la monarquía. Y los que sienten añoranza por la forma de gobierno del antiguo régimen, una vinculación muy fuerte con la Iglesia Católica. Entonces, toda esta oposición es la que se reúne alrededor de Carlos María, que es apoyado también por una cuñada suya, la infanta María Teresa, princesa de Beira, hermana de María Francisca, que llega en 1821 a España con su hijo, el infante Sebastián Gabriel. Este infante Sebastián Gabriel fue el que en 1861 se casa con la infanta María Cristina, la hermana del rey Francisco, que ya hicimos un vídeo dedicado a ella, en el cual también hablamos de él, y lo podéis ver en el canal. Entonces llega este nuevo integrante, o estos dos nuevos integrantes de la familia real, en este momento de caos, en el cual también hay que tener presente lo que ocurre a nivel internacional. En Francia, tras el Congreso de Viena, se había establecido una monarquía borbónica con Luis XVIII y luego con Carlos X. Y Luis XVIII estableció ahí una especie de régimen mixto, con pues una base de antiguo régimen, pero también con ciertas ideas liberales, creando una carta otorgada. No es una constitución no es, pero sí es una carta otorgada. Y en Portugal va pasando exactamente lo mismo. Juan VI, que es cuñado de Carlos María porque está casado con Carlota Joaquina y además es su suegro porque es el padre de María Francisca y de María Teresa, la princesa de Beira, pues también se ve obligado a establecer un gobierno liberal. Él también quiere crear una especie de gobierno mixto, que promete una carta otorgada que nunca llega. Se empieza a crear en Portugal también un caldo de cultivo que más tarde dará con la llamada Guerra de los Dos Hermanos, la guerra civil entre liberales y miguelistas. Entonces eso se empieza a desarrollar, a gestar en Portugal, en un momento en el cual aquí en España pues tenemos ese trienio liberal que termina por acabar en 1823 con el envío de los 100.000 hijos de San Luis, que acaban con el gobierno liberal y vuelven a colocar a Fernando VII en el trono. Y además aquí en España tenemos a una princesa de las dos Sicilias, infanta de España también, que es la infanta Luisa Carlota, que está casada con el infante Francisco de Paula. Y si alrededor de Carlos María, los más puritanos, los futuros carlistas, empiezan a rodearlo como hipotético sucesor de su hermano, puesto que Fernando VII no tiene hijas, a Luisa Carlota y a Francisco de Paula le empiezan a rodear los liberales. Eso quien lo ve bastante bien es el nuncio apostólico, en cuya correspondencia a la Santa Sede, al Papa, viene a decir que en las habitaciones de Francisco de Paula y de Luisa Carlota entran muchos liberales ya en la década ominosa, es decir, ya de 1823 a 1833, que empiezan a entrar muchos liberales, que Fernando VII tiene cierta ternura por Francisco de Paula y por lo tanto le permite muchas cosas. Y claro, eso Carlos María yo imagino que lo irá viendo. Y hay una guerra doméstica muy fuerte entre María Francisca y Luisa Carlota. Todo esto lo explicamos mucho mejor y de forma más desarrollada en un vídeo en el canal que se le dedicó por la efeméride de Fernando VII. Ahí hablamos de esta guerra doméstica entre Luisa Carlota y María Francisca y algunos acontecimientos que hubo en ella. Pero claro, Carlos está ahí. Y Carlos ve que su hermano no tiene hijos y ve también, por otro lado, cómo están cambiando las cosas en Europa. Su modo de pensar, tan clásico, tan de antiguo régimen, que tiene, pues él tiene una familia nuclear pequeñita con 3 hijos, una esposa,
una cuñada y un sobrino que lo apoyan bastante bien, y además alrededor suyo un grupo de personajes, un grupo de personalidades importantes que tienen la misma forma de pensar que él y lo ven como el futuro Carlos V. Pero ¿cuándo se radicaliza de verdad las posturas en la familia real española? Eso ocurre en 1829, cuando llega a España María Cristina, hermana de Luisa Carlota y nueva esposa de Fernando VII por la muerte de María Josefa. Con ella la cosa cambia, y cambia radicalmente. Primero, que se queda embarazada 2 veces y tiene 2 hijas, la infanta Isabel, futura Isabel II, y la infanta Luisa Fernanda, futura duquesa de Montpensier. Fernando lo que hace es establecer la pragmática, donde la pragmática sanción, promulgar, mejor dicho, la pragmática sanción, que es lo que hemos explicado al principio del vídeo. Recoger esa ley de 1789, que no se había publicado nunca, que agarra esta raigambre medieval de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, por otro lado, y bueno, pues lo que quiere Fernando es que sus hijas pues sean herederas al trono. Primero Isabel y luego Luisa Fernanda. Y por detrás de Luisa Fernanda, ya Carlos María. Eso Carlos María no lo ve nada bien. Y Fernando VII, en un intento por conciliar todo esto, en su testamento deja escrito que, a su muerte, si no tiene varones, pues que Isabel sea la futura reina y que se case con uno de los hijos de Carlos María o de Francisco de Paula. Lo que pasa también que, aunque de esto se ha hablado poco, pero ya Luisa Carlota y María Cristina tenían más o menos acordado con Fernando VII que Isabel se iba a casar con Francisco de Asís, duque de Cádiz. Aunque luego esto fue por otros derroteros. También hablamos de cómo se gestó el matrimonio de Isabel II en 2 vídeos del canal. Y ahí veréis cómo, aunque en un primer momento sí que había un acuerdo de matrimonio, luego ese acuerdo se rompió y aparecieron pretendientes hasta debajo de las piedras. Pero Carlos María no quería a su sobrina en el trono en absoluto. De ahí que en 1832 se desarrollaran los sucesos de la Granja. ¿Qué ocurre en los sucesos de la Granja? Fernando VII y María Cristina estaban solos con sus 2 hijas, porque Luisa Carlota, Francisco de Paula y todos sus hijos estaban de viaje oficial en Andalucía, y bueno, la familia de Carlos María sí que estaba ahí en la granja también, y hay un momento que se teme por la vida de Fernando. Parece que Fernando va a fallecer. Y entonces empieza una injerencia de potencias extranjeras. ¿Por qué? Porque hay una serie de representantes extranjeros, el de Austria, el de las 2 Sicilias y el de Cerdeña, sobre todo, que presionan para que se derogue la pragmática sanción. Y ahí estaban Alcudia y Calomarde. Este último, Calomarde, era lo que viene siendo hoy ministro de Justicia, era el secretario del despacho de Gracia y Justicia de aquel momento. Presionan a María Cristina, todo claro con el beneplácito de Carlos María, para que Fernando derogue la pragmática sanción. Y Fernando deroga la pragmática sanción en un estado mental que, no sé yo hasta qué punto él era consciente de lo que estaba haciendo, porque Fernando no estaba nada bien y parece que iba a fallecer en cualquier momento. Y es ahí cuando cuenta la leyenda que llega Luisa Carlota arrasando con todo, empieza a gritar a su hermana, que es una regina di galería, le pega 4 guantazos a Calomarde y tira la derogación al fuego. Eso también hay mucha leyenda ahí. Realmente lo que salvó la situación fue que Fernando VII se recuperó. El problema que vemos aquí es que Carlos María ya no tenía el apoyo que tenía en un primer momento. ¿Por qué? Porque en 1830 ocurre la llamada Revolución de Julio en Francia. Cae la monarquía de Carlos X y se establece una monarquía de corte burgués, de corte liberal, con Luis Felipe de Orleans. Entonces ya todo el apoyo que recibían los carlistas por parte de Francia, que era bastante grande, desaparece. Y en Portugal pues está desarrollándose la problemática porque
Brasil se había independizado de Portugal, Pedro IV de Portugal es proclamado Pedro I del Brasil y quiere que en Portugal reine su hija, María II da Gloria. Miguel era el hermano de Pedro, no quiso saber nada del asunto y ahí empieza pues una guerra. Y evidentemente, tanto María Francisca como la princesa de Beira como Carlos María apoyaban a Miguel. Hay cartas en el archivo de Torre da Tombo de estos tres personajes, de Carlos, Francisca y la princesa de Beira, pues apoyando en todo momento las pretensiones de Miguel. Pero bueno, llega un momento en el cual se empieza a plantear la jura de Isabel como princesa de Asturias y un movimiento bastante bueno que tienen Luisa Carlota y María Cristina es casar a Sebastián, el hijo de la princesa de Beira, con la princesa Amalia de las dos Sicilias, hermana de ellas. Algo que sentó fatal a esta familia carlista porque ya se habían empezado tratos con el duque de Módena, con Francisco, para casar a una de las hijas del duque de Módena con Sebastián. Entonces, claro, se empieza a cortocircuitar la influencia de los carlistas hasta el punto de que había llegado todo un extremo de conspiración, de chismes, de rumores y de enfrentamiento que no hay más remedio que hacer una orden de expulsión de la princesa de Beira. La expulsan a Portugal. Y lo que hace Carlos María, María Francisca y sus tres hijos, Carlos Luis, Juan Carlos y Fernando, es irse también con ella, que es este famoso exilio de la familia real carlista, meses antes de la jura de Isabel como princesa de Asturias y de la muerte de Fernando VII en 1833. Y es ahí, a la muerte de Fernando, cuando empieza la Primera Guerra Carlista, de 1833 a 1839. Carlos María se autoproclama desde Portugal Carlos V. Ellos en un primer momento residen en Portugal, lo que pasa que llega un momento que se tienen que ir de Portugal porque Miguel I cae derrotado por las fuerzas liberales, se establece en Portugal un gobierno constitucional y ellos se tienen que ir. Y se van a vivir, Miguel se va a vivir a la zona germana y la familia carlista se van a Reino Unido. Pero Carlos pronto viene a España para participar en la guerra carlista. Hay una serie de países que no reconocen a Isabel II, como por ejemplo las dos Sicilias, Parma, Módena, todas estas monarquías que la península italiana, la Santa Sede tampoco la reconoce. Austria tampoco la reconoce, el Imperio Alemán tampoco, la zona de Alemania, mejor dicho, tampoco la reconoce, Rusia tampoco la reconoce. Y lo que hace Carlos es enviar allí a una serie de representantes. Con esto también hay que tener bastante cuidado, porque muchas veces se lee por ahí que Rusia dio su apoyo a los carlistas, que Austria dio su apoyo a los carlistas, y tampoco están así. Yo he leído la correspondencia de embajadores en aquel momento. Hay un libro publicado, que os dejo por aquí, para que lo veáis, que es un libro que publicó el Ministerio de Exteriores con la correspondencia diplomática entre España y Rusia, y ahí se ve claramente cómo, el zar, por ejemplo, sí, está claro que Nicolás I prefería a don Carlos en el trono, pero no se mojó. Dio cierto apoyo, pero estaban todos, incluso la Santa Sede también, estaban todos más o menos pendientes de a ver qué iba a pasar con esa guerra. Una guerra catalogada como una guerra civil, que es la Gran Guerra Carlista, que es donde más se movilizan, donde más heridos hay, más muertes hay. Es la guerra de los grandes militares carlistas también. Y hubo bastante miedo en un primer momento, puesto que mientras se desarrollaba la guerra carlista, lo que se genera en España es una regencia
con la reina María Cristina como reina gobernadora, apoyada por los liberales moderados. Hay que tener mucho cuidado también con los términos. Yo he leído, sobre todo libros de texto para la secundaria y el bachillerato, he leído liberales y progresistas. No. Liberales moderados y liberales progresistas. Ambos eran liberales. Pero los progresistas no apoyaban la regencia de María Cristina. Los progresistas estaban en ese momento rodeando a Francisco de Paula y a Luisa Carlota, que sabían mover muy bien sus cartas. Los que apoyaban la regencia eran los liberales moderados. Una regencia que luego caerá y se establecerá la regencia de Baldomero Espartero, el duque de la Victoria, hasta que en 1843 se proclama a Isabel II mayor de edad. Pero bueno, ya digo, la guerra civil se desarrolla, es una guerra carlista donde en un primer momento hay bastante miedo. Don Carlos está por la zona de Guipúzcoa y por toda esa zona del norte. El infante don Sebastián también está con él en un momento determinado y él está precisamente aquí en España cuando en 1834 fallece María Francisca en Reino Unido. Él se queda viudo muy poco tiempo porque después, a los meses de este fallecimiento, él se vuelve a casar y se casa con su cuñada, con María Teresa, con la princesa de Beira, que se convierte en la gran adalid del carlismo y será de verdad una reina carlista fuerte, porque María Francisca no fue una gran reina carlista en absoluto y ella era una mujer bastante plana, entiéndase cuando quiero decir plana, que era una mujer que no tenía un desarrollo, un ideal político, o sea, sí que tenía un ideal político, pero no tenía un desarrollo de ese planteamiento político que ella tenía en su cabeza. Sus cartas son cartas muy simples, no se ve tampoco que ella tuviera un legitimismo fuerte, que ella defendiera a ultranza ese legitimismo a nivel de peso, a nivel de fuerza. Eso sí que se ve en su hermana, la princesa de Beira, que ella será, hasta su muerte, la gran factotum de los carlistas, quien cuidó a los hijos de Carlos María, quien luego reprendió a Sebastián Gabriel por su matrimonio en 1861 con la infanta María Cristina, la hermana del rey. Entonces, claro, ella sí, es la gran reina carlista. Hay una historiadora, Alexandra, que os pongo aquí una foto de ella, que está haciendo una biografía de la princesa de Beira que estoy deseando leer. Tiene publicado un artículo en la revista Aportes, que lo podéis buscar. Está colgado en la red, por lo tanto es de fácil acceso. Y yo estoy deseando que publique este libro. Hay alguna conferencia de ella hablando de la princesa de Beira que podéis encontrar también por aquí en YouTube. Entonces, si algún día tenéis ganas, pues podéis verlo. Es la mayor experta en la princesa de Beira. Como digo, fue una persona que estuvo siempre al lado de Carlos apoyando ese legitimismo. Como todos sabemos, la guerra carlista, pues llega un momento que termina. No quiero entrar a hablar de cómo fue el conflicto bélico, cómo se desarrolló, puesto que en YouTube hay multitud de vídeos que hablan de la guerra carlista, que lo harán 10 veces mejor que yo, porque yo reconozco que tampoco estoy muy puesto en ver cómo se fueron desarrollando las batallas y cómo fue a nivel técnico-militar todo esto. A la caída de la guerra, bueno, al fin, mejor dicho, de la guerra carlista en 1839, Carlos María va a Francia y allí Luis Felipe lo tiene encerrado y controlado en Borges. De allí no sale, de allí no lo dejan salir. Justo también en el momento en el que su otro hermano, Francisco de Paula, y junto con Luisa Carlota y toda la caterva de hijos que tuvieron, se van a vivir a París. Y la prensa habla de que hubo ciertos contactos, hubo cierta correspondencia entre Carlos María y Francisco de Paula. Yo la verdad que no lo sé, porque por desgracia
el archivo de Carlos María Isidro no se conserva. La segunda esposa de Carlos VII, su nieto, el duque de Madrid, Berta de Rohan, parece que lo quemó. Bueno, que no solamente quemó el archivo de Carlos María, sino que quemó casi todo lo que había a nivel personal de los pretendientes de Carlos VII para atrás. Por lo tanto, no sé yo hasta qué punto pudo haber correspondencia realmente entre Francisco de Paula y Carlos María. La prensa francesa sí habló de eso. Allí aparece un periódico en Francia llamado Le Monde, que era un periódico legitimista, no legitimista español, sino legitimista francés, pero también apoyaba a Carlos María y daba muchísima información de los carlistas que estaban viviendo en Francia, de la familia real carlista. Muchos de estos carlistas se unieron a Francisco de Paula luego y a Luisa Carlota en todo esto que se desarrolló para casar al duque de Cádiz con Isabel II. Contacto, yo imagino que tuvo que haber porque luego, al leer las cartas del duque de Cádiz, del futuro rey Francisco, las cartas de él con su primo hermano, el futuro conde de Montemolín, hijo de Carlos María, de Carlos V carlista, da a entender, por lo menos lo que se lee en las pocas cartas que hay entre ambos, que algo de contacto tenía que haber, un contacto epistolar o algo así. Pero es que tampoco se conserva. Entonces, eso se puede hipotetizar, se puede hablar, pero no se puede dar por hecho, porque no hay nada que lo demuestre. Ya digo, Carlos V, carlista, estuvo ahí encerrado hasta 1845, que es cuando él decide ceder sus derechos dinásticos en su hijo, Juan Carlos, Carlos Luis, que toma el título de conde de Montemolín, y Carlos V pasa a ser el rey padre carlista y se queda como conde de Molina. Ahora bien, ¿por qué hace esto? ¿Por qué él cede los derechos dinásticos? Él cede los derechos dinásticos puesto que se estaba desarrollando lo que se llamaban los matrimonios españoles, con quien casar Isabel II. Y uno de los pretendientes a la mano de Isabel II fue el conde de Montemolín, hijo mayor de Carlos V. Y ahí el problema estribaba en lo siguiente. Esto lo veremos mejor en el vídeo de Carlos Luis. Pero el problema era no tanto que Carlos V no quisiera que su hijo se casara con su prima, con Isabel II, sobrina de él, no tenía ningún problema. El problema venía en que, claro, lo que no quería es que él fuera rey consorte. Lo que él llegó a ceder es, bueno, que se casen. Allí hubo ciertos defensores ideológicos de este matrimonio, como por ejemplo el filósofo Balmes, el arzobispo de Pamplona también, estuvieron detrás de todas estas negociaciones. El de Pamplona tenía muy controlado a Francisco de Asís, que estaba sentado allí en un cuartel militar en Pamplona. Entonces, bueno, pues sí, hubo ahí una serie de negociaciones y Carlos V lo que dijo es, bueno, sí, casarse se pueden casar, pero mi hijo no puede ser consorte. Mi hijo tiene que tener también un numeral, una nomenclatura. Y tiene que ser rey, digamos, propietario también. Entonces, claro, esto fue lo que imposibilitó, bueno, no fue esto lo que imposibilitó, pero sí que fue una de las barreras insuperables para este matrimonio. Ya a partir de aquí el carlismo estaba muerto a un nivel militar. Ya no tenían nada que hacer. La Segunda y la Tercera Guerra Carlista fueron otra historia muy diferente a esta Primera Guerra Carlista, pero totalmente diferente. Por eso a partir de ahora lo que hacen los carlistas es entrar en un juego distinto que termina por evolucionar en un carlismo político, un carlismo con representación en las Cortes y en el Parlamento. Esto ya en el reinado casi de Alfonso XII, un poquito antes del reinado de Alfonso XII, pero ya digo, en la segunda mitad del siglo XIX, más tirando casi para el siglo XX, es cuando estalla ese carlismo político. Aquí ahora mismo no había un carlismo político. Entonces, tal vez por eso Carlos V, por darle ya un protagonismo a su hijo y facilitarle un poco
la pretensión de que se unieran las ambas ramas de la familia en un matrimonio, cede sus derechos. Al ceder sus derechos, lo que dijo el rey Luis Felipe de Francia es: yo ya no tengo por qué mantener a este señor aquí encerrado, ya se puede mover. Y ahí sí existe documentación que avala una correspondencia entre Carlos María y Francisco de Paula en un intento totalmente, vamos, que no se iba a realizar en ningún momento, pero se intentó, de que se le diera un pasaporte especial a Carlos María para que pudiera regresar a España. Bueno, nada que decir. En España, ni que decir tiene que esta rama de la familia dejó de ser reconocida, no tenían una lista civil, es decir, no cobraban nada por parte del gobierno español, sus propiedades fueron confiscadas, todo su dinero en España fue confiscado, es decir, ellos aquí en España no tenían nada y no iban a consentir que Carlos María viniera para nada. Carlos María y la princesa de Beira lo que se dedicaron en este tiempo de 1845 a 1855, estos 10 años últimos, la vida de Carlos María, fue a pasear, a moverse por el norte de Italia, por zonas de Austria, por zonas de la futura Alemania. Y bueno, sí que tuvieron contacto con ciertos miembros de la realeza, como por ejemplo con los dos Sicilias. Tuvieron mucho contacto con la madre del emperador Francisco José de Austria. Llegaron a conocer al zar Nicolás I en Génova, porque el zar se paró en Génova porque su mujer, la zarina, le gustaban mucho los balnearios de las dos Sicilias, entonces él la acompañaba a los balnearios de las dos Sicilias, ella se quedaba ahí y él volvía a Rusia y en Génova se detuvo para conocer a Carlos María. Y poco más, porque Carlos María fallece en Trieste en 1855 y allí sigue enterrado todavía. Si uno va, pues allí está su tumba. Para estudiar a Carlos María hay una biografía bastante buena escrita por el profesor Antonio Moral Roncal, que es Carlos V de Borbón. Os dejo aquí el libro por si lo queréis buscar. Y este mismo profesor escribió otro libro que se llamaba El enemigo en palacio, que es un poco la depuración de la alta servidumbre palaciega en estos tiempos del trienio liberal, la década ominosa. Quiero recordar también que en la primera parte del reinado de la regencia de María Cristina, esta depuración de liberales, carlistas que hubo en la servidumbre. Entonces, en conclusión, Carlos María fue un infante que siempre tuvo una consideración de heredero de su hermano, por lo menos hasta el nacimiento de la futura Isabel II, y fue el que inició la dinastía legitimista española, desde luego, y él estaba totalmente en contra de que Isabel II subiera al trono. Él que hubiera pensado cuando a la muerte de Alfonso Carlos, el duque de San Jaime, la dinastía carlista va por una rama femenina, pues no lo sé, porque es lo que él estaba criticando en todo momento a la subida al trono de Isabel II. Carlos María conocía la forma de pensar de su hermano Fernando, que estaba obsesionado en que su descendencia subiera al trono. Seguro, segurísimo. Fernando hizo testamento, estando casado todavía con la reina María Josefa. Hizo testamento un par de veces. Segurísimo, sabía que él quería que su descendencia, ya fuera hombre o mujer, subiera al trono. Porque en la correspondencia entre ellos no hay nada. Hay correspondencia en el Archivo General del Palacio entre Fernando y Carlos María, la época que Carlos María vivía aquí en España, y no se hace alusión a eso en ningún momento. Él se empezó a hacer fuerte en el trienio liberal. En el trienio liberal de 1820 a 23 es cuando él se empezó a hacer fuerte. Y es cuando él empezó a ser un peso fuerte en la Casa Real, considerado pues como el líder de una facción de monárquicos absolutistas. Una facción de monárquicos absolutistas que, por ejemplo, en 1827, los llamados malcontents en Cataluña,
bueno, y también en otras zonas del noreste peninsular, inician una rebelión contra Fernando VII, gritando «Viva Carlos V». Entonces, claro, era ya en aquel entonces el que se creía que iba a heredar el trono, puesto que se pensaba que Fernando VII no iba a ser, o sea, no iba a dar una descendencia. También es, como he dicho al principio del vídeo, por lo menos es lo que yo veo, es el más conocido de los pretendientes y es el gran iniciador de todo esto. Y con él pues hemos iniciado este vídeo de pretendientes carlistas, que espero que os haya gustado. Seguiremos hablando del resto de pretendientes, también seguiremos con los Romanov. Estoy preparando con Ricardo Mateos algo ya para el otoño, que es un curso de dinastías, empezando por la dinastía austriaca, que es la que ganó en una votación que yo hice en Instagram. Ya os iré informando de esto. Queremos desarrollar un curso bastante bien hecho, bastante bien estructurado, donde vosotros, los que os apuntéis, podáis participar en directo a través de alguna plataforma que busquemos y se haga un curso estructurado donde se vean todas las dinastías europeas, arrancando en un primer momento explicando los reinos medievales para explicar bien de dónde surgen las distintas dinastías y luego ir viéndolas todas una a una por evolución, no parando en todos y cada uno de los personajes, eso no, sino viéndolo en su dimensión más general. Pero ya os iré informando cuando ya lo tengamos todo mucho más preparado. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, viéndome o escuchándome. Me podéis encontrar aquí en YouTube, sin ningún problema, también en Instagram, en el Cronista de la Corte. Yo siempre trato de contestaros a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, hasta luego.